Seguimos en Mañanas, 11:31 de la mañana, y como veníamos anunciando desde el comienzo del programa, ya estamos en contacto con la diputada Micaela Melgar, que la vamos a saludar y agradecerle por tomarse este tiempo para charlar con Mañanas. Muy buenos días, Micaela, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto charlar con ustedes. ¿Cómo está allá el este? Hermoso, esto es Punta del Diablo, estamos en Punta del Diablo. Perfecto. Muy bien por aquí, Micaela, y bueno, bastante siguiendo el caso de cerca, y nos interesaba mucho charlar contigo para primero consultarte y preguntarte, bueno, ¿qué es lo primero que te impulsó a realizar la denuncia contra la divulgación de los audios y los videos por el comunicador Nacho Álvarez? Bueno, creo que lo que nos impulsó, o sea, el impulso en realidad fue primero enojarme mucho con la situación y después tratar desde el lugar que casualmente ahora ocupo, que es de representación nacional, pero podría estar en cualquier lado, pues de hecho la denuncia que le hicimos como ciudadanos en realidad, no por ser legisladores. Era la necesidad de que se protegieran nuestros derechos que ya están amparados por una ley. O sea, lo que estaba sucediendo era un incumplimiento férreo directo de una ley ya que está en funcionamiento. Entonces, existen algunos mecanismos para hacerla cumplir y uno de los mecanismos es la presentación de denuncias cuando se está incumpliendo la ley. Allí nosotras lo que hicimos fue, bueno, primero asesorarnos en materia jurídica y luego tratar de presentar una denuncia que incluyera primero queremos que se tipifique un tipo de violencia particular que está establecida en la ley, que es la violencia mediática hacia las mujeres. Luego presentamos el tema de la violencia simbólica y luego al respecto del artículo 92, que es el artículo que toma Fiscalía para iniciar la investigación de oficio, que es el de divulgación sin consentimiento de alguna de las partes de algún tipo de material con contenido explícito sexual, ¿no? También nosotros avanzamos un poco más y hicimos una vinculación con la ley de medios, que la ley de medios establece, como todo el mundo sabe, un horario de protección a los niños, niñas y adolescentes y el tipo de contenido que se puede pasar. Allí queremos que se tomen medidas también reparatorias al respecto de lo que sucedió, ¿no? No solo por la víctima, que de hecho presuntamente es la muchacha que fue víctima de violación, pero en realidad no lo sabemos, y podría haber sido cualquier otra mujer, porque lo que sucedió, o sea, el problema no es la investigación en curso o el hecho delictivo en curso de la violación, sino que vos no podés, o sea, que está establecido que no se pueden divulgar audios con contenido sexual, y menos audios que tenían características denigrantes hacia las mujeres, Claro. ¿no? No era solo contenido sexual, que se podía catalogar como contenido pornográfico, como lo dice la ley de medios, sino que aparte tenía características explícitas de violencia, de violencia hacia las mujeres. Por eso la gravedad del asunto y por eso también quisimos de todas formas presentar la denuncia, aunque nos pareció muy bueno que Fiscalía actuara de oficio. Es algo que en realidad yo no tengo conocimiento de un antecedente que Fiscalía actúe de oficio aplicando la ley de violencia basada en género. O sea, fue muy importante porque es un respaldo institucional y es un respaldo institucional a los derechos de las mujeres, ¿no? Más allá del caso en particular, es importante que el fiscal general, o sea, quien lleva adelante la institución Fiscalía, se alertara lo suficiente como para solicitar que se investigue. Sí. Nosotras la presentamos, último que quería decir, que la presentamos también porque queremos que se tomen medidas cautelares. Como nosotros no somos las víctimas directas, en realidad esto es una solicitud a la Fiscalía que se hace para que los audios sean eliminados, ¿no?, del entorno digital. Y allí, tomando en cuenta la ley de medios, creemos también que hay responsabilidad del medio, o sea, del comunicador,
en concreto del medio, y también luego, si finalmente se constituye como delito, de todos quienes los hayan reproducido. Y particularmente hablando de esto, Micaela, y de acuerdo a las experiencias en los casos de público conocimiento, ¿cuál es, según vos, el rol que tienen los medios de comunicación frente a una noticia de violación? Sí. Bueno, ese es un tema que en realidad yo no soy periodista ni soy experta en medios, pero lo que leí, por suerte salió de los propios colegas de este señor, ¿no? O sea, los periodistas del Uruguay salieron a explicitar que existe un código de... Primero existe la ley de medios y existe un código de ética también en el tratamiento de los temas. De hecho, la ley de violencia basada en género tiene un apartado al respecto de las políticas de comunicación que explicita, justamente la necesidad de no constituir delito cuando se hablan de estos asuntos. A ver, nadie quiere que se limite la libertad de expresión ni que no se dé información que se entiende pertinente. Lo que pasa es que se puede brindar esa información, la misma, sin exponer a una víctima, a una mujer, sin revelar su intimidad, sin dar datos identificatorios. También eso es lo que sucedió porque se explicitó a dónde vivía, cuántos hijos tenía, la edad, claro. Aparte de pasar la voz sin distorsión, o sea, sí, fue gravísimo. Perdón, encima Micaela, cuando, en este caso Nacho Álvarez, él dice no se dio el nombre y demás, cuando en la mayoría de siempre que se manifiestan estas noticias de violación, generalmente dan las siglas del abusador o del violador, y en el caso de la mujer siempre ponen la foto, ponen el nombre, y eso también es un tema a rever dentro de cuidar la intimidad de la víctima, ¿no? Que es un tema también la identidad a rever. Es que eso era lo que yo te comentaba al respecto de la reparación, ¿no? O sea, claro. Ahora, ¿cómo se repara ese daño en la vida de esa mujer? Aparte de que ella está en una denuncia por violación, aparte de eso, por la difusión del contenido de los audios. ¿Cómo se repara? Porque esta mujer luego tiene que seguir con su vida, tener un trabajo, insertarse en la sociedad, en su barrio. Por eso el daño que se hace también, el daño que produce la violencia basada en género tiene unas consecuencias a muy largo plazo, ¿no? Por eso por eso no se puede cometer, porque no es fácil de reparar. De todas formas van a tener que hacerlo, o sea, si se cometió delito, Uruguay tiene políticas reparatorias y lo van a tener que hacer, pero lo que vos me decías, hay un montón de formas de dar esta denuncia sin poner los audios, sin edición, con la clara identificación de todas las partes, todo eso, o de analizar que no era pertinente, ¿no? Porque había una investigación en curso y no era pertinente la divulgación, eso es otra cosa, que de hecho el periodista Aldo Silva dice eso, ¿no? Yo tenía los audios, pero no me pareció pertinente pasarlos. Claro. ¿Qué tal, Micaela? ¿Cómo estás? Acá Martín Speroni te saluda. Antes de saberse que ya están detenidos, ¿no? Sí. Gerardo Sotelo, el presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, hizo toda una descarga sobre este tema y hablaba de que hay algo de la ética profesional que hablaba de guardarse información relevante y privar al público de conocerla, por ejemplo, y también había como hablaba de una legislación nacional e internacional que habla de la libertad de expresión y protege a los periodistas y medios, aún en caso en los que la privacidad, la sensibilidad y el buen gusto puedan verse afectados. ¿Vos creés que hay como una impunidad por parte de en este caso, los comunicadores que revelaron estos audios? ¿O va a haber un cambio con respecto a eso y esta acusación va a llegar a buen curso? Lo que pasa es que acá hay una discrepancia al respecto de qué es de interés público. O sea, ¿es de interés público escuchar una grabación de un acto que parecería ser un acto de violencia extrema hacia las mujeres? ¿O podría ser de interés público que el periodista presentara la situación, explicitara que tuvo
posibilidades de escuchar grabaciones y ilustrar la situación sin dar los nombres, sin reproducir las grabaciones, etcétera. Yo de todas formas creo que frente a una investigación con estas características, yo dejaría que la justicia actuara antes de divulgar audios que no estaban aparte en la carpeta que se estaba analizando en Fiscalía. Pero más allá de eso, que eso sí puede ser un motivo de discusión, lo que no es de discusión es que la forma en que se divulgaron fue una forma violenta y por fuera de la ley de violencia basada en género. O sea, nada está por arriba de una ley que protege los derechos de las mujeres, ¿no? Vos tenés libertad de expresión, pero no podés, por ejemplo, cometer actos de odio en el marco de la libertad de expresión. Bueno, vos tenés libertad de expresión, pero tenés una ley de violencia basada en género que dice que no se puede cometer violencia mediática, por ejemplo, atentando contra la intimidad de las mujeres o denigrando la figura de las mujeres, que también lo dice la ley. Claro, porque quien divulga, que es uno de los chicos que estaba filmando, fue imputado por eso. Digamos, ¿no? ¿Qué pasa claro, con quienes lo reproducen también, ¿no? Exacto, pero ese va a correr por otro carril. De hecho, fue imputado por un delito de difusión. Ahora tiene prisión preventiva por eso. Tal cual. Porque él lo difundió sin el consentimiento de una de las partes, en este caso la víctima. Claro. Lo que pasa es que el delito, eso lo estábamos hablando ayer con la abogada y de hecho lo hablamos con el fiscal Gómez ayer, que nos recibió la denuncia en mano, también creo que en un gesto de interés, ¿no?, al respecto del tema. Nosotras sí íbamos a presentarlo a puerta de entrada y bajó el fiscal para tenerla a él la denuncia. Que todas esas señales son importantes porque a veces vemos o nos alerta mucho la impunidad, que es lo que ustedes hablaban, pero hay que agarrarse de las instituciones, ¿no? Una institución que reacciona así es muy positivo, o sea, lo que pasó es muy importante. Bueno, y el fiscal, charlábamos al respecto de justamente que el artículo de la ley de violencia basada en género está pensado para aquellos casos en donde se utilizan contenidos audiovisuales como venganza, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, de una expareja o para generar una situación de violencia hacia una mujer que se muestra una grabación o algo que la comprometa. O sea, estaba pensado para relaciones interpersonales, no estaba pensado para la divulgación en un medio, porque nunca se pensó que eso iba a suceder. Claro, claro. Por eso ahí... Sí. Por eso ahí nosotros vinculamos el tema de la ley de violencia basada en género y el tema de la ley de medios, ¿no? Y la responsabilidad de la prensa. Tal cual. ¿Sentís que por momentos hay como un trabajo en bloque también para defender ciertas cosas, para mantener ciertos privilegios, ¿no? Es llamativo que se esté defendiendo unos imputados por violación, digamos, ¿no? Bueno, es que no es llamativo porque, o sea, lo que pasa con la violencia basada en género es que se reproduce gracias a una forma de organizar la sociedad, una cultura patriarcal y sobre bases machistas. Entonces hay un montón de cuestiones que operan para que la impunidad funcione, y entre las cosas que suceden es esto, la justificación, el intentar estigmatizar a la víctima o culpabilizar a la víctima de lo que sucedió, denigrar las figuras de las mujeres o minimizar los hechos, ¿no? De hecho, el periodista cuando pasan el audio y él relata la situación en realidad... La parte que yo escuché, la muchacha decía, no pará, mostraba descontento con la cantidad de personas que había en la habitación, mostraba descontento al respecto de una práctica sexual, ¿no? Pero lo que pasa es que la mirada del periodista y su relato justificaba los hechos, ¿no? Decía el tono de voz, decía, bueno, pero minimizaba lo que estaba pasando. O sea, si uno lo miraba desde una perspectiva de derechos humanos y de derechos de las mujeres, era claro que existía... Aparte de el horror de la difusión del audio, ¿no? Pero sí, igual, estando el audio, o sea, siendo difundido el audio, la forma en que se interpretó la situación es desde la violencia, es desde el machismo. Por eso es tan grave también, ¿no? Porque allí se estaba diciendo, si te dicen, no pará, seguí, por ejemplo, ¿no? O no es tan grave.
Claro. o no es tan importante lo que dice la mujer. Micaela, Entonces sí, yo creo que hay un pacto machista entre un montón de varones que todavía no entienden el riesgo y las consecuencias que tienen sus acciones, pero también creo de verdad que hubo una reacción colectiva del sistema político, del sistema judicial y de los propios colegas, o sea, de la prensa y de la sociedad. Y cuando pasa eso me parece que es una buena señal y que es un avance, ¿no? Y hablando de esto mismo, surgieron muchas repercusiones por parte de los representantes políticos de nuestro país. ¿Y cuál crees tú que es el rol de los representantes frente a una situación de violencia o de abuso? Nosotros tenemos la responsabilidad de velar por el Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes y somos quienes tenemos que vigilar que las leyes se cumplan, ¿no? Y que el Ejecutivo haga lo que tiene que hacer. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una ley que en este caso se está incumpliendo, hay que llamar la atención al respecto. Bueno, acá, por ejemplo, hay un rol que tiene que cumplir el INMujeres. Como parlamentarios vamos a tener que hacer las consultas pertinentes, a ver qué está haciendo INMujeres al respecto de este caso, ¿no? INMujeres es el rector de las políticas de género de este país. A mí me parece también que hay un tema, porque como decía, hay mucho cultural en esto, ¿no? Y de subjetivo. Me parece también que hay que tomar la legitimidad que se tiene por ser parte del sistema político, en nuestro caso representantes nacionales, para promover un discurso de derechos humanos y defensor de la vida de las mujeres, que es algo que no sucede. O sea, ayer estaba hablando con otros colegas de ustedes, con otros periodistas, y les decía, a ver, la ley de violencia basada en género tiene previsto formación por ejemplo, al Parlamento o a las instituciones. Bueno, la verdad, el Parlamento Nacional lo necesita, ¿no? Capaz que hay que pensar una ley más como la Argentina, que es la ley Micaela, que que establece la obligatoriedad de la formación en género. Tal cual. Capaz que hay que dar un paso más, porque como el INMujeres no está dando los cursos porque tiene otras prioridades, no sé qué, no está dando los cursos en el Parlamento. A mí me parece que el Parlamento, hay cosas que son desde el desconocimiento, ¿no? O sea, que una parlamentaria salga a decir que se cometan delitos, o sea, que graben a las mujeres cuando tienen relaciones sexuales, yo creo que solo puede partir de la base de la ignorancia, del desconocimiento, ¿no? Sí, incluso cuando lo básico. Tal cual, cuando eso ya violaría un montón de derechos, pensar sí, por supuesto, lo dijo Mercedes Vigil, ¿no? Que le va a regalar cámaras a sus nietos. Sus nietos varones, para que filmen, porque se empieza como a correr el foco y se empieza a querer generar esta instancia de que ahora las víctimas son los varones, y realmente es como alarmante cuando escuchamos esas declaraciones y cómo se corre el foco de lo que está sucediendo realmente. Y Nacho Álvarez comentó respecto a luego de que salió esta denuncia hacia él, bueno, diciendo qué hace un partido denunciando a un periodista por expresarse, ¿no? Y en este caso pienso sí, esto es una denuncia, como tú decías, ya una denuncia ciudadana. La gente se puede, Micaela, se puede adherir a esta denuncia. ¿Qué se espera de aquí en adelante con este tema? Y bueno, informarnos un poquito más, porque hay mucha gente que nos escribe a nuestro teléfono, al teléfono de la radio, al 092-310-520, para ver si puede adherirse a esta denuncia, porque realmente ha generado una repercusión, no solo aquí en Punta del Diablo, sino creo que, como tú dices, a nivel nacional. Creo que la sociedad está repudiando este acto de este comunicador y queremos en algún caso decir, bueno, esto no lo toleramos como comunidad. ¿Se puede adherir la gente a esta denuncia? Bueno, la denuncia que se hizo, primero una aclaración previa, que es que el Frente Amplio no denunció a un periodista. Esto no es una decisión orgánica del Frente Amplio. Y de hecho, ni siquiera es una decisión de las bancadas parlamentarias del Frente Amplio. Somos algunos diputados y diputadas y algunos senadores, más un montón de otros compañeros. Por ejemplo, que me acuerdo de memoria, que firmantes de la denuncia está Mariela Mazzotti, por ejemplo, que era la ex directora de Mujeres, que fue redactora de la ley. Está Mónica Xavier, por ejemplo, que es una mujer con amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres. Está Ana de Rogatis, que tiene un rol importante en la comunicación de la Intendencia. O sea,
fueron compañeros y compañeras que nos sentimos en la necesidad de tomar una acción que se volvió una acción colectiva, ¿no? Pero no es una decisión del frente ni de porque eso requeriría un montón de debates y no sé qué, y bueno, nosotras quisimos ir para adelante y hacerlo, y lo hicimos. Pero sí, es a nivel individual, obviamente que influía por el lugar que tenemos como representantes nacionales, ¿no? En algunos casos somos representantes nacionales. Se pueden hacer denuncias colectivas. Nosotras, la denuncia que presentamos tenía unas 30 firmas y una abogada que nos va a representar. De todas formas, como no somos víctimas nosotras, nuestra vinculación en la denuncia como denunciantes en realidad es más de coayudar a una denuncia que ya está en curso, ¿no? Claro. Por eso es que lo hicimos así. Cualquier persona, cualquier ciudadano puede hacer una denuncia que no necesita, aparte representación legal, puede hacerla sola en fiscalía, va a puerta de entrada, presenta los hechos que cree que son delictivos y lo hace. Incluso la víctima, Micaela, la víctima también podría denunciarlo a Nacho Álvarez si quisiera también, ¿verdad? Bueno, sí, por lo que escuché, escuché las declaraciones de su abogado, que es del grupo de abogados de Facultad de Derecho, Williman, que decía que estaban en realidad ahora focalizados en la denuncia por violación en sí, y luego iban a tomar cartas en el asunto al respecto de la difusión de los audios. ¿Y qué se espera? Pero querían que se formalizara, querían lograr la preventiva, que es lo que lograron por suerte. Por suerte está avanzando un poco más rápido, ¿no? De lo que a veces estamos acostumbradas a la justicia. Micaela, ¿y qué se espera? Sí, también fue una estrategia distractoria, claro, ¿no? Por eso nosotros pensábamos tanto qué hacer, qué no hacer, para no justamente queriendo ayudar, empeorar la situación, porque obviamente esto fue una operación para, primero lo que decían ustedes, ¿no? Que la víctima quedara mal parada y defender a los abusadores, pero también para que el centro se pusiera allí y no en la denuncia en curso. Por eso la Fiscalía me parece que actuó muy inteligentemente sacando el tema, diciendo, esto lo vamos a investigar, sigamos adelante. Y interesante también que se generen estas denuncias a ciertos comunicadores, porque también, como hablamos hace un ratito, pareciera que está todo, que todo se puede hacer con esta libre expresión que tienen los comunicadores, y bueno, es interesante también para empezar a rever y reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación en la sociedad. ¿Y qué se espera de ahora en más, Micaela, con esta denuncia que ustedes dejaron en Fiscalía? ¿Cómo va a avanzar? Bueno, nuestro principal objetivo es la medida cautelar que solicitamos, que implica esto, que salga por lo menos de la página del programa, y que luego Delitos Informáticos actúe de oficio para lograr bajar de internet los audios. Uh-huh. Ahí hay otro tema muy largo para hablar en otros momentos que tiene que ver con los derechos digitales, ¿no? Uh-huh. Y que parecería ser que en internet, no sé, tienen que cumplir las leyes del Estado uruguayo, y en realidad eso no es así, pero bueno, hay que hacer ese esfuerzo. Eso es lo primero que queremos, que se bajen los audios. Uh-huh. Para dejar de perpetuar el daño, ¿no? Y bueno, en un segundo lugar, nosotros solicitamos la imputación de un delito concreto que tiene una pena. O sea, es un delito penal que está previsto, una pena importante que tiene que ver con la difusión de los audios sin consentimiento. Bueno, allí tiene que ver la Fiscalía, pero nosotros estamos denunciando lo mismo que está denunciando la Fiscalía, así que parecería tener sentido. Así que, bueno, Micaela, te agradecemos mucho. Nosotros seguiremos de cerca este caso. Muchas gracias por tomarte este tiempo para charlar con nosotros y también esclarecernos un poquitito más de lo que viene sucediendo con este caso. Así que muchísimas gracias, y cuando andes por aquí por Punta del Diablo te invitamos a las mesas de Un Mañanas a conocer la radio comunitaria de aquí de Punta del Diablo, y nuevamente gracias por tu tiempo. Me encantaría, bueno, gracias a ustedes, también por el tratamiento de este tema, sé que lo estuvieron también charlando los días anteriores. Es muy importante, aparte del rol que están teniendo los medios de prensa, que se están posicionando desde el lugar de la ética profesional y desde el derecho de los derechos humanos y el derecho de las mujeres, es fundamental. Así que les agradezco también a ustedes.
Un abrazo grande, Micaela, y muchas gracias. Hasta luego. ULMA. Radio Comunitaria Punta del Diablo.